Vengan a ver, el sepulcro está vacío. Venció a la muerte y del pecado nos salvó. Domingo 2 de mayo, quinto domingo de Pascua. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor
Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en Él, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que deseen y se les realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hermanas, mucha paz, muchas bendiciones. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos regala en este quinto domingo de Pascua, en el que celebramos esta fiesta de resurrección, en que seguimos compartiendo la alegría de un Cristo resucitado. Y hemos escuchado esta liturgia de la palabra, donde encontramos que un llamado de Jesús a una misión esencial. La misión esencial del cristiano por la que el Padre recibe gloria es porque nosotros damos frutos. Estamos llamados a dar frutos como cristianos, como bautizados que somos, como bautizados que hemos renovado nuestras promesas bautismales. Estamos llamados a dar frutos, frutos de fe, frutos de amor, frutos como lo dio San Pablo, que son justamente estos frutos que iba dando San Pablo, lo que convence a los apóstoles para recibirles y quedarse con Él. Y no solo recibirles y quedarse con Él, sino que le protegen cuando lo persiguen. Esto es lo que hace la fe. Esto es lo que hace el aferrarse a la vid, lo que hace el aferrarse a Jesús. Mis hermanos, hermanas, el llamado que tenemos es aferrarnos a Jesús. Y entonces con nuestras obras, como dice también San Juan en la segunda lectura, podremos nosotros dar gloria a Dios. Esos son nuestros frutos, nuestras obras buenas, nuestras obras como cristianos. Esa que dicen que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Somos verdaderos hijos de Dios, hijos que están dispuestos a hacer lo que sea agradable a Dios, con tal
de permanecer sujetos a la vid, contar de permanecer agarrado de esta vid, que es la que nos da vida. Es que si nos despegamos de Jesús, mis hermanos, nos perdemos. Somos desligados del árbol, somos tirados, nos secamos y nos quemamos. Sin embargo, escuchemos también con atención lo que nos dice Jesús. Dice que al que da fruto, y atención con esto, al que da fruto se le poda. Y el podaje significa una especie de sufrimiento, pero un sufrir que es restaurador, un sufrir que es para dar más frutos, un sufrir que nos hace más cercanos a Dios. Y es a lo que tenemos que estar dispuestos siempre, a dar esos frutos. Y no solo dar esos frutos, sino también a saber que el dar esos frutos va a traer en algún momento algún tipo de sufrimiento para nosotros. Pues como cristianos estamos dispuestos a sufrir lo que sea necesario con tal de estar dando los frutos que el Señor espera. Mis queridos hermanos, hermanas, que Dios derrame sobre nosotros la gracia de su Espíritu Santo para poder dar frutos como Él lo espera. Que así sea. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Vengan a ver, el sepulcro está vacío. Venció a la muerte.